Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta noche quiero invitarles a buscar en sus Biblias en la primera epístola de San Juan, el capítulo 4 y el versículo 8. Primera de San Juan, el capítulo 4 y el versículo 8. Y antes de leer este texto, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición de Dios en el estudio de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Señor, danos claridad de pensamiento y danos la disposición de recibir el mensaje que tienes para nosotros. Te ruego, Señor, que nos ayudes a apreciar los regalos que tú nos has dado, que no rechacemos aquello que ha sido un regalo especial de tu mano. Te pedimos, pues, que nos acompañes, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En 1 de Juan, el capítulo 4 y el versículo 8, tenemos el principio fundamental que hace funcionar adecuadamente y ordenadamente el universo. Es un texto muy bien conocido. Probablemente muchos podemos repetirlo de memoria. Dice allí, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, si yo les preguntara esta noche, ¿qué es amor? Tal vez tendría tantas respuestas como personas. Porque la palabra amor es una palabra en este versículo que no se define. Sencillamente dice Dios es amor. Pero no nos dice qué significa la palabra amor. ¿Cuál es la definición de amor? ¿Cómo funciona el amor en términos prácticos? Por lo tanto, es necesario tener una definición más amplia de lo que significa esta palabra amor. Y la Biblia tiene una explicación más amplia de lo que significa amor. Vayan conmigo a Mateo 22 y los versículos 35 al 39. Mateo 22, 35 al 39. Amor. ¿Qué es amor? Ahora vamos a encontrar que la palabra amor se amplía en dos grandes principios. Es decir, el amor es vertical y el amor se manifiesta horizontalmente. La palabra amor, en otras palabras, se amplía más. Tiene dos dimensiones el amor. Noten el versículo 35. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí la palabra amor se amplía
Y descubrimos que el amor tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión vertical en nuestra relación con Dios. Y tiene una dimensión horizontal en nuestra relación con nuestro prójimo. Es decir, el amor tiene dos dimensiones. El amor se ha ampliado en este texto. Pero aún nos queda la pregunta: ¿qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar a nuestro prójimo? Sabemos que amor ahora tiene dos dimensiones, amar a Dios y amar al prójimo. Pero ¿qué significa amar a Dios y amar al prójimo? Bueno, la Biblia amplía aún más lo que es el amor. En un principio se amplía en dos principios, y ahora vamos a ver que los dos principios se amplían en 10 principios. Vayan conmigo a Deuteronomio 4 y los versículos 12 y 13. Deuteronomio 4 y los versículos 12 y 13. Dice aquí: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, y escribiólas en 2 tablas de piedra. ¿En cuántas tablas de piedra escribió Dios los 10 mandamientos? En 2 tablas de piedra. Podría haberlos escrito en 3, o en una tabla, o en 4 tablas. Pero la Biblia nos dice que Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas. Y la razón es muy sencilla. La primera tabla define y amplía lo que significa amar a Dios. Si usted ama a Dios, no va a tener otros dioses. Si usted ama a Dios, no va a hacer imágenes de Dios que rebajan su concepto del gran Dios. Si ustedes aman a Dios, no van a usar su nombre en vano, vamos a respetar su nombre. Si amamos a Dios, vamos a guardar su santo sábado, vamos a pasar el día con Él, completo, 24 horas, olvidándonos de lo nuestro y pasando el día solamente con nuestro Señor Jesús, con nuestro Dios. Es decir, la primera tabla de la ley amplía lo que es amar a Dios. Amar a Dios significa tenerlo como único Dios, significa no hacer imágenes, significa respetar su nombre y significa guardar su santo día. Pero la segunda tabla de la ley define lo que significa amar a nuestro prójimo. Si yo amo a mis padres, no los voy a deshonrar. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Si yo amo a mi prójimo, no voy a robar a su esposa y cometer adulterio con su esposa. Si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a robar lo que le pertenece. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a hablar falso testimonio en contra de él. Y si yo amo a mi prójimo, yo no voy a codiciar ni las propiedades de mi prójimo, ni la esposa de mi prójimo. Es decir, que los 10 mandamientos amplían aún más el principio del amor. Fíjense lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos el gran principio amor. Ese principio amor se amplía en 2 grandes principios: amor a Dios y amor al prójimo. Esos 2 principios se amplían aún más en 10 principios. 4 definiendo lo que significa amar a Dios, y 6 que definen lo que significa amar a nuestro prójimo. Ahora, el problema con los 10 mandamientos es que los 10 mandamientos son concisos, cortos, y en realidad no dan mucha definición.
Déjeme tomar un mandamiento como ejemplo. Hay un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Yo pregunto, ¿define ese mandamiento lo que es adulterio? ¿El mandamiento define lo que es adulterio? No. ¿El mandamiento explica cuáles son las consecuencias de cometer adulterio? No. ¿El mandamiento da ejemplos de lo que es adulterio y lo que sucede como resultado del adulterio? No. Sencillamente dice, en un gran principio, no cometerás adulterio. Es decir, necesitamos una definición aún mayor que los 10 mandamientos para entender lo que significan esos mandamientos específicos. Ahora vayan conmigo a Mateo 22 y el versículo 40. Mateo, el capítulo 22 y el versículo 40. Es el pasaje que acabamos de leer, pero dejé a propósito el versículo 40 sin leer. Habla de los dos grandes principios que se amplían en los 10. Y note lo que dice. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué es una ampliación de los 10 mandamientos? Toda la ley y los profetas, es decir, la Biblia, es una ampliación de los 10 mandamientos. ¿Qué hemos estudiado entonces hasta ahora? Hay un gran principio, el amor. ¿Qué es eso? Oh, se amplía. El amor se compone de dos principios. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Qué es eso? Se amplían 10 principios. 4, cómo amar a Dios. 6, cómo amar a nuestro prójimo. Pero los 10 mandamientos son principios cortos, concisos, sin mucha descripción, sin mucha explicación. Por lo tanto, Dios dice, te voy a dar toda una Biblia que se expresa como la ley y los profetas para explicarte y definirte los 10 mandamientos. Escuchen bien, los 10 mandamientos se amplían en la Biblia. La Biblia en realidad no es más ni menos que una ampliación de los 10 mandamientos. Por eso es que la Biblia dice que seremos juzgados por la perfecta ley de la libertad. Pero hay otros versículos que dicen que seremos juzgados por la palabra de Dios. Juan 12:48, Jesús dice, la palabra que yo os he hablado os juzgará en el día postrero. Mientras que Salomón dice en Eclesiastés 12, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Toda obra que está relacionada con los 10 mandamientos. Es decir, que el Antiguo y el Nuevo Testamento son sencillamente una ampliación de los 10 mandamientos. Permítame darles una explicación, volviendo otra vez al mandamiento que dice, no cometerás adulterio, para que ustedes vean la utilidad de la Biblia para explicar este mandamiento y ampliar este mandamiento. ¿Este mandamiento dice que mirar a una mujer para codiciarla es adulterio? El mandamiento dice que si tú miras a una mujer para codiciarla, ¿cometiste adulterio? ¿El mandamiento lo dice? No, señor. El mandamiento dice, no cometerás ¿qué? Adulterio. Ah, pero Jesús dice, déjame ampliarte ese detalle. No es suficiente no cometer el acto, ya si lo pensaste, adulteraste. Oh, esa es una ampliación del mandamiento, no cometerás adulterio. Yo pregunto, ese mandamiento dice que si tú te divorcias sin que tu esposo o tu esposa haya cometido adulterio, que tú cometes adulterio. El mandamiento lo dice, que no te puedes divorciar y casar de nuevo, no sea por adulterio. ¿El mandamiento lo dice? No.
Pero lo dice Jesús. ¿Qué mandamiento está ampliando Jesús? Está ampliando el mandamiento que dice, no cometerás ¿qué? No cometerás adulterio. Yo pregunto, ¿este mandamiento prohíbe también otras aberraciones sexuales? El mandamiento no lo dice, sencillamente dice, no cometerás adulterio. Pero cuando miramos la Biblia, nos damos cuenta que este mandamiento prohíbe mucho más que un hombre casado acostarse con la esposa de otro hombre casado. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, el apóstol Pablo prohíbe el incesto. En Génesis, el capítulo 19, se habla negativamente de la homosexualidad. En Levítico 19:29 se habla negativamente de la prostitución. En 1 Corintios 6:18 la Biblia prohíbe la fornicación. En 1 de Pedro 4:3 se prohíbe la lascivia, que son aberraciones sexuales. Y si ustedes miran la historia de David, el adulterio de David, allí pueden ver las consecuencias terribles de cometer adulterio. Ahora yo pregunto, ¿la Biblia amplía el séptimo mandamiento? ¿Les ayuda a entender mucho más lo que significa no cometer adulterio? Claro. Incluye la lascivia, incluye la prostitución, incluye la fornicación, incluye el adulterio, incluye pensamientos impuros, incluye el incesto, y la Biblia nos muestra en la historia de David y otras historias lo terrible que es las consecuencias de cometer adulterio. Es decir, ese mandamiento que tiene 3 palabritas, no cometerás adulterio, tiene implicaciones mucho más grandes que solamente esas 3 palabras. La Biblia es una ampliación del séptimo mandamiento. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y podríamos hacer lo mismo con todos los mandamientos. Yo pregunto, ¿la Biblia amplía lo que significa guardar el sábado y las consecuencias de no guardar correctamente el sábado? La Biblia amplía la importancia de la integridad absoluta, de siempre decir la verdad, y las consecuencias de no decir la verdad. Tiene la experiencia de Abraham, la experiencia de Jacob, la experiencia de cuando David mintió, y como resultado murió el sumo sacerdote, 85 sacerdotes, por la mentira de David. Es decir, la Biblia amplía con lujo de detalles cada uno de los 10 mandamientos y explica lo que significa amar. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos diciendo? Levante la mano. Gloria a Dios. Pero ahora escuchen bien. ¿Hay alguna parte en la Biblia donde dice no verás pornografía? ¿Alguna parte de la Biblia prohíbe directamente la pornografía? ¿Así en esas palabras? No. ¿Hay alguna parte de la Biblia que dice no practicarás la masturbación? Entonces, como la Biblia no lo menciona, está bien. Como la Biblia no dice no verás pornografía, como la Biblia no dice no practicarás la masturbación, entonces no hay ningún problema porque la Biblia no lo dice. ¿Qué les parece? Yo quiero decirles esta noche que Dios ha dado una ampliación aún mayor de lo que significa el amor. No solamente la palabra amor lo ha ampliado en 2 principios, luego una ampliación mayor en 10 principios, luego una ampliación mayor en toda la Biblia, sino que Dios en estos últimos días nos ha dado una ampliación aún más grande de lo que significa amor. Me refiero específicamente a un don que Dios ha dado a la iglesia remanente. Se llama el espíritu de profecía.
Vayan conmigo, Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12 y el versículo 17. El espíritu de profecía es una ampliación aún mayor de lo que significa el amor. El espíritu de profecía es una ampliación de los 10 mandamientos, es una ampliación de la Biblia, es una magnificación de la Biblia. Noten Apocalipsis 12 y el versículo 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19, 10 dice que el remanente tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. El espíritu de profecía es la ampliación de la Biblia, es la magnificación de la Biblia, es la magnificación más grande, es la ampliación más grande de la palabra amor. ¿Saben algo interesante? Los 5 libros donde Elena G. de White comenta sobre la historia bíblica, que son patriarcas y profetas, profetas y reyes, deseados de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos, la serie comienza en patriarcas y profetas con las palabras Dios es amor. Y el conflicto de los siglos, las últimas palabras en el conflicto de los siglos son Dios es amor. Y todo lo que está entre la primera página de Patriarcas y Profetas y lo que está en la última página del conflicto de los siglos es una ampliación del principio que Dios es amor. Es una ampliación total y completa de la Sagrada Escritura. Ahora, algunas personas dirán, pero Pastor Bob, ¿para qué necesitamos a Elena G. de White si tenemos la Biblia? Hoy en día se ha vuelto muy común eso en la iglesia adventista, inclusive la gente dice, no necesitamos el espíritu de profecía, solamente necesitamos hacer lo que dice la Biblia. ¿Saben por qué? Porque hay ciertas prácticas que la Biblia no prohíbe explícitamente que la gente quiere practicar. El espíritu de profecía los prohíbe, pero la Biblia no. Entonces, dicen, eso no está en la Biblia, pero está en los escritos de la hermana White. Ah, no, pero nosotros vamos a ir por la Biblia. Les doy un ejemplo. La masturbación. No van a encontrar en la Biblia que diga no practicarás ese hábito. Pero la hermana White sí. La hermana White dice que causa daño fisiológico y causa daño psicológico y causa daño espiritual y dice que es pecado. Yo pregunto, ¿la hermana White le está agregando algo que no está en la Biblia? ¿Está añadiendo nueva luz que no está en la Biblia? Claro que no. ¿Qué está haciendo? Está ampliando el mandamiento que dice que no cometerás adulterio y lo hace explícito para que nadie tenga una excusa, para que en el juicio nadie le diga a Dios, ah Señor, pero tú no pusiste en la Biblia, no practicarás la masturbación, tú no pusiste eso en tu palabra, y Dios va a decir, pero lo puse en el espíritu de profecía. Yo pregunto una cosa, y aquí somos adultos, hay algunos niños. ¿Ustedes piensan que una persona puede practicar la masturbación sin pensamientos impuros? Yo no creo. Y ahora de repente hay silencio rotundo en este lugar. Porque usted sabe muy bien que una persona que practica la masturbación tiene pensamientos impuros antes de cometer ese acto. Y es una violación del principio que dice, si miras a una mujer para codiciarla, en tu mente ya cometiste adulterio. ¿Dónde? En tu corazón.
¿Tiene Elena G. White razón en explícitamente decir que eso es pecado? Claro que sí. Ahora, permítanme leerles una cita del Espíritu de Profecía. Esta cita la encontramos en Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 280 y 81. Porque aún los adventistas entendemos mal el propósito del Espíritu de Profecía. Dice la sierva de Dios esto. Le está escribiendo a un hermano, el hermano J. Dice, si os hubierais dedicado a estudiar la palabra de Dios, ahora escuchen esto, con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. ¿Captaron eso? Es decir, si una persona, es decir, si tú hubieras estudiado la palabra de Dios con el fin y el deseo de alcanzar la norma que pone la Biblia y la perfección cristiana, no hubiera sido necesario los testimonios. Es decir, ni escritos no hubieran sido necesarios. Sigue diciendo, es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer. ¿A dónde dirigen los escritos de Elena G. White? Dice ella, a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer e invitándoos a amoldar vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. Los testimonios escritos, se refiere a sus escritos, los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. El Espíritu de Profecía no trae nueva luz, sino que recalca y subraya la vieja luz. Sigue diciendo ella, el deber del hombre hacia Dios y sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes notaron, voy a leer otra vez. Dice, el deber del hombre hacia Dios y sus semejantes. ¿Cuáles mandamientos son esos? Los dos, ¿verdad que sí? Dice, ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen a la luz dada. No son sacadas a relucir verdades adicionales en los testimonios, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas en la forma de su elección. Las ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ellas, a fin de que todos queden sin excusa. Lo expresó así en el tomo 3 de Mensajes Selectos, página 30. Dice la sierva de Dios, poco caso se hace a la Biblia. Y por esto el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz que, a la luz mayor. Es decir, el propósito del Espíritu de Profecía es ampliar lo que tenemos en la Biblia. Ahora yo quiero preguntarles, voy a darles varios ejemplos ahora del Espíritu de Profecía. ¿Alguien quiere mostrarme un texto de la Biblia que dice, no irás al cine? ¿Alguien conoce un texto que dice, no irás al cine?
al teatro, no, entonces está bien hacerlo. Podemos ir. La Biblia no dice no vayas al cine. Así que podemos ir. ¿Están de acuerdo? ¿Podemos ir? Escuche lo que dice la sierva de Dios. Y hoy en día la gente no quiere oír esto, porque hoy todo el mundo, los adventistas, van para el cine. Como si la norma de Dios hubiera cambiado. La gente dice, no, eso era para los puritanos antes. Como si las películas de Hollywood fueran mejores ahora. Dice la sierva del Señor, entre los más peligrosos lugares de placer se cuenta el teatro. Y claro, ella está hablando de presentaciones teatrales en vivo, porque en ese tiempo no había televisión. Pero el principio se aplica, porque son dramas igual, pero en vivo. Dice ella, en vez de ser una escuela de moralidad y virtud, como se pretende a menudo, es el semillero de la inmoralidad. Estas diversiones fortalecen y confirman los hábitos viciosos y las inclinaciones pecaminosas. Los cantos viles, los ademanes, las expresiones y actitudes lascivas depravan la imaginación y degradan la moral. Yo quiero decirles que no hay ni una sola película de Hollywood que valga la pena verla. Porque lo que hay son palabras sucias, violencia, adulterio, fornicación, mentira. Ustedes lo saben. Y la Biblia dice que somos transformados a imagen de lo que vemos y lo que oímos. Así que nada más porque la Biblia no dice no irás al teatro o al cine, no significa que está bien hacerlo. Lo que Dios hizo a través de Elena G. de White fue ponerlo en blanco y negro. Para que algún día, cuando algún adventista vaya y le diga al Señor, ay Señor, pero tú no pusiste, no vayas al cine, el Señor va a decir, sí lo dije. Lo dije en el espíritu de profecía, que es la ampliación mayor de la Sagrada Escritura. Sigue diciendo la sierva del Señor, todo joven que asista habitualmente a estos espectáculos se corromperá en sus principios. No hay en nuestra tierra influencia más poderosa para envenenar la imaginación, destruir las impresiones religiosas y embotar el gusto por los placeres tranquilos y las sobrias realidades de la vida que las diversiones teatrales. El amor por estas escenas aumenta con cada asistencia, es decir, que envicia. El amor por estas escenas aumenta con cada asistencia, como el deseo de bebidas embriagantes se fortalece con su consumo. La única conducta segura consiste en huir del teatro, del circo y otros lugares dudosos de diversión. ¿Nos deja la sierva de Dios sin excusa? ¿Nos deja sin excusa? Cuando nos paremos delante del Tribunal Supremo, vamos a poder decir, Señor, tú no dijiste nada del cine. ¿Vamos a poderle decir eso? No vamos a poderlo decir, porque Dios va a decir, te di el espíritu de profecía, que es una ampliación de los principios bíblicos. Yo pregunto, ¿la Biblia tiene principios que prohíben ir al cine? ¿Tiene principios? Claro que sí. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él también es puro. ¿Y ustedes creen que cuando van al cine se están purificando? Nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma semejanza. Hermanos y hermanas, somos transformados a imagen de lo que vemos. Si vemos violencia, sexo ilícito, mentira y oímos malas palabras, eso se reflejará en nuestro carácter.
¿Cómo es entonces que vamos a decir que porque la Biblia no dice no irás al cine, que está bien ir al cine? Dios ha dado el espíritu de profecía para desmenuzar y especificar aún más lo que significa este asunto. Yo pregunto, ¿el cine afecta nuestra relación con nuestros prójimos? ¿Afecta nuestra relación, nuestro amor para con Dios? Oye, el cine no nos hace amar más a Dios, ni tampoco nos hace amar más a nuestro prójimo. Nos enseña a ser más contenciosos para con nuestros prójimos y más contenciosos también para con Dios. Permítame tocar otro punto. Un punto que yo no sé por qué es conflictivo en la iglesia adventista. Se ha vuelto común, y ahora estoy hablándole a los adventistas. Los no adventistas que están aquí, tápense los oídos, porque esto no es para ustedes. Esto es para la gente que sabe. Para la gente en la iglesia que sabe. Yo no sé si ha vuelto común en la iglesia decir que no importa que una persona use joyas. Yo no veo ningún problema con que se usen prendas. Y lo que yo no entiendo es que la Biblia dice explícitamente que no se deben usar. Tanto el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 2, y el apóstol Pedro, en 1 Pedro 3, dicen que nuestro atavío no debe ser con oro, plata, piedras preciosas, vestidos costosos, cabellos encrespados, sino que nuestro testimonio debe ser del carácter del hombre interior. Así que ni siquiera el espíritu de profecía necesitamos. Pero Dios dice, yo sé que algunos van a decir que eso ya no se aplica, que eso era para los tiempos bíblicos, que eso era para la cultura de esa época, y ahora tenemos una cultura distinta, a donde Dios no le interesa que se usen esas cosas. Así que Dios dice, en el espíritu de profecía te voy a ampliar eso, y te lo voy a dejar clarito. Les voy a leer un par de citas del espíritu de profecía sobre el asunto del uso de prendas o de joyas. Ha entrado a la iglesia, hermanos y hermanas, tremenda mundanalidad. Antes era que uno podía distinguir a una mujer adventista de una mujer no adventista. Yo estuve recientemente en Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Fuimos a comer a un restaurante vegetariano allá con un hermano que me llevó allá a conocer el Cañón del Sumidero. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido ahí alguna vez, pero en todo caso fuimos a comer al restaurante vegetariano, y cuando estábamos comiendo ahí, yo veía a una señora que estaba en una mesa que quedaba como a 2 mesas de donde estábamos nosotros, y yo le dije al hermano, esa señora es adventista. Dice, no, ¿cómo lo sabe? Le digo, lo sé por la cara. Me dice, no puede ser. Le dije, vaya, pregúntale, ¿verdad? Así que el hermano fue y le preguntó, y resulta que no solo era adventista, sino que era maestra de una escuela adventista. Y vino a nuestra mesa y se puso a hablar con nosotros. Hay algo especial en una mujer adventista cuando se atavía como Dios dice que se debe ataviar. Y no quiero meterme solamente con las mujeres, porque hoy en día los hombres son igual de vanidosos. Se visten para atraer la atención a sí mismos. ¿Es verdad lo que estoy diciendo o no es verdad? ¿Saben que es verdad? La hermana White dice que la iglesia adventista debe volverse más distintiva que nunca en los últimos días. No debe acercarse más al mundo, sino que debe ser distinta del mundo. Debemos nosotros, antes de bautizar a una persona, enseñarle estas cosas, a entregar sus ídolos, a despojarse de todo lo que ofende a Dios. No debemos enterrarlos vivos, debemos enterrarlos habiendo muerto el pecado. Dice la sierva de Dios, hablando de un pastor Simpson, que era evangelista, dicho sea de paso, dice, el pastor Simpson explica las profecías usando cuadros ilustrativos que demuestran que el fin de todas las cosas está a las puertas. Es decir, este pastor evangelista usaba cuadros, hoy diríamos PowerPoint, para mostrar
si estamos muy cerca del fin. Dice ella, al igual que en 1844, familias enteras se han colocado en el lado del Señor en obediencia a su ley, como resultado de las conferencias de este hombre. Ahora escuchen cuál fue el fruto de este evangelismo. Joyas que han costado muchos centenares de dólares han sido entregados al pastor Simpson para que él las venda y use el dinero para la causa. ¿Qué pasa cuando se hace evangelismo de verdad? ¿La gente qué? La gente se despoja de sus prendas y se las dio al pastor para que el pastor las vendiera y se usara el dinero ¿en qué? En la causa. Yo pregunto, ¿cómo es posible que nosotros gastemos grandes sumas de dinero o aún pequeñas sumas de dinero para adornarnos de esta manera, mientras que hay personas que están muriendo en el pecado y se necesitan recursos para alcanzar a esas personas? Dios nos va a tener por responsables en nuestra mayordomía, mis hermanos y hermanas. Y la hermana White lo vio. Sigue diciendo ella, no, ahora fíjense que no tenían que torcerle el brazo este evangelista. Dice, no hay un espíritu de excitación en este movimiento. No lo acompaña el fanatismo. La verdad se aferra, escuchen, la verdad se aferra de los corazones. Y los hombres y las mujeres entregan sus anillos y brazaletes, aun cuando no se haya hecho ningún llamado para que se despojen de estos ídolos. La obra es seria y serena. La gente se quita sus joyas por su libre voluntad y las traen al pastor Simpson como un despojamiento de sus ídolos. ¿Cómo llama Elena G. de White las joyas? ¡Ídolos! Porque el propósito de las joyas es atraer atención ¿a quién? A nosotros. Y dicho sea de paso, mujeres, la forma en que ustedes se visten puede llevar a la salvación o la perdición de los hombres. Ustedes pueden ser culpables de que algunos individuos cometan adulterio con sus ojos por la forma en que vistan. Y algunos dirán, ese es problema de él. Yo pregunto, ¿es eso amar a su prójimo? ¿No quieren ustedes ver salvos a los hombres en el reino de Dios? Claro que sí. ¿Ven que todo esto tiene que ver con el amor? Ahora escuchen estas citas del Espíritu de Profecía también sobre el asunto de las joyas. Elena G. de White está comentando este versículo donde dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dice la sierva de Dios, hay muchos que tienen el corazón endurecido, de tal manera por la prosperidad que se olvidan de Dios y de las necesidades de sus prójimos. Gente con el corazón endurecido se olvidan de Dios y de sus prójimos. Sigue diciendo ella. Algunos cristianos profesos se adornan con joyas, encajes, atavíos costosos, mientras que los pobres del Señor sufren porque les falta lo indispensable para la vida. ¿Es eso amor? Eso no es amor. ¿Ven el principio que está esbozando Elena White aquí? Dice, hombres y mujeres que profesan haber sido redimidos por la sangre de un Salvador, malgastan los recursos que les han sido confiados para la salvación de otras almas. Y luego a regañadientes dan sus ofrendas como una limosna para propósitos religiosos. Y lo hacen liberalmente solo cuando les proporciona honor. Y luego dice la sierva del Señor, los tales son idólatras. Palabras fuertes, pero que están en armonía con la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios las joyas se presentan desde una perspectiva negativa. Recuerden lo que estudiamos en el libro de Éxodo, en capítulo 33, cuando el pueblo apostató. Dios les dijo, ahora para ustedes mostrar que se han humillado, despójense completamente de sus joyas. Y dice que se quitaron las joyas
desde ese momento hasta que entraron a la tierra de Canaán. Es decir, es una señal de humildad, de humillación a Dios, despojarnos de todo aquello que distrae la atención de Dios y de aquello que perjudica a nuestro prójimo. Yo quiero preguntarles, otro problema que tenemos en la iglesia adventista hoy en día es que la gente ya cree que no está mal tomar café, frío o caliente, frío o caliente. ¿Usted sabe lo que yo quiero decir por frío? Coca-Cola y Pepsi-Cola son cafés fríos. Yo me acuerdo que había tiempos, cuando yo estaba creciendo, que a un adventista nunca se le ocurría tomar una Coca-Cola. Hoy en día todo el mundo toma Coca-Cola y Pepsi-Cola. No todos los adventistas, pero en la iglesia es común. Y alguien dice, pastor, muéstreme un texto de la Biblia que dice, no tomarás Coca-Cola. Muéstrame un texto de la Biblia que diga, no tomarás café. Muéstrame un texto de la Biblia que dice, no fumarás. Y algunos dicen, mire, la Biblia dice que algunos tomaban vino. Jesús hizo vino en las bodas de Caná. Fíjate cómo se usa la Biblia para excusar el pecado. El apóstol Pablo dijo, un poco de vino para el estómago. Y los adventistas, algunos agarran eso, por lo menos en los Estados Unidos, y dicen, está bien tomar un poco de vino con las comidas. Están buscando en la Biblia cualquier excusa para justificar lo que quieren hacer. Por eso Dios ha dado al Espíritu profecía para explicar esos textos y decir mucho cuidado con justificar el pecado. Hace algunos años estaba dando una campaña evangelística en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, que era en el centro de los Estados Unidos. Y mientras estaba manejando al lugar de la reunión, estaba escuchando un programa cristiano de radio. Era un programa donde la gente llamaba y entonces el que estaba en la emisora de radio, un cristiano, contestaba las preguntas bíblicas que hacía la gente. Y ustedes tal vez no me van a creer la historia que les voy a relatar, pero es la pura verdad. Una persona llamó al que estaba en la emisora y le dijo, mire, yo tengo dos preguntas. Número uno, ¿es pecado fumar? Y número dos, ¿me va a mandar Dios al infierno por fumar? Y me quedé aterrado de lo que dijo este pastor en la emisora en respuesta a estas preguntas. Le digo, con respecto a tu primera pregunta, que si fumar es pecado, claro que no es pecado, porque la Biblia no dice no fumarás. Y dice, con respecto a tu segunda pregunta, de que si Dios te va a mandar al infierno por fumar, dice, no, más rápido vas a llegar al cielo. Lo que estaba diciendo era, claro, porque te vas a morir de cáncer del pulmón, te vas a morir antes de tu tiempo, entonces el alma va a salir volando al cielo. Y yo pensé, este es un cristiano contestando preguntas por radio y diciéndole a la gente que está bien fumar y que aunque fumen van a llegar más rápido al cielo. Pero ¿en qué condición está el cristianismo? Y muchos adventistas, porque la Biblia no lo dice explícitamente, dicen que está bien hacerlo. Por eso Dios dio esta cita en el libro Evangelismo, páginas 196 y 197, dice la sierva de Dios. Dios ha escrito su ley en todo nervio y músculo, en toda fibra y función del cuerpo humano. La complacencia del apetito antinatural, escuchen, la complacencia del apetito antinatural, ya sea por el té, el café, el tabaco o el alcohol, es intemperancia y se halla en guerra contra las leyes de la vida y la salud. Usando estos artículos prohibidos, se crea una condición en el organismo que el Creador nunca propuso que hubiera. Ahora escuchen esto. Esta complacencia en cualquiera de los miembros de la familia humana es pecado.
¿Dónde está entonces tu excusa para tomar té o café, frío o caliente? ¿O para fumar? ¿O para beber un poquito de vino con la comida, como hacen algunos individuos en los Estados Unidos ahora, adventistas? En el día del juicio, cuando tengas que pararte ante el tribunal de Cristo, vas a decirle a Jesús: Señor Jesús, pero tú mismo le dijiste a Pablo que tomara un poco de vino para el estómago, que le dijera eso a Timoteo. Y tú mismo hiciste vino en la boda de Caná. Y Jesús va a decir: ese vino fue vino sin fermentar. Y la razón por la cual supo tan sabroso es porque vino de manos del Creador. Porque se guardaba el peor vino de último, y algunos usan eso como argumento. ¿Cómo podía entonces la gente creer que este era el más sabroso? Porque este vino salió de manos del Creador. Era el vino que existía en el huerto del Edén. Imagínense ustedes cómo habrá sido ese vino. Impresionante. ¿Qué excusa le vamos a dar a Dios? Dios nos ha dado esta amplificación a través del Espíritu de profecía para que quedemos sin excusa. Y debemos nosotros enseñarle a la gente los principios. Yo pregunto, ¿hay abundantes principios bíblicos que prohíben el uso del tabaco? Por ejemplo, ¿qué tal ese mandamiento? No matarás rapidito. ¿Han leído ese mandamiento que dice no matarás rapidito? ¿Sabes lo que es matar rapidito? Sacar una pistola, ¡pum!, mataron a alguien. Ese mandamiento no dice no matarás rapidito, dice no matarás. ¿Rápido o despacio? Pregunto, ¿el tabaco mata? Claro que el tabaco mata. Entonces, aunque la Biblia no dice no fumarás, ¿hay un principio que lo prohíbe? Claro que sí. Ahora, una persona podría excusarse diciendo: bueno, la Biblia no lo dice explícitamente, así que yo lo voy a hacer. Y algún día Dios va a tener a esa persona por responsable. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios va a destruir al que destruye el templo. Claro que sí. Ese es otro principio. La Biblia dice que si comemos o bebemos o cualquier cosa que hagamos, debemos hacerlo para gloria de Dios. ¿Ustedes creen que un fumador que anda todo el tiempo está glorificando a Dios? Claro que no. Los principios están claros. Algunas personas critican, por ejemplo, a Elena G. de White por la forma en que dice que debemos guardar el sábado. La Biblia, por ejemplo, dice que debemos retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad en el día santo del Señor. Y dicho que de paso, en la iglesia adventista ha caído muchísimo la observancia del santo sábado. Es increíble. Es más, en muchas de nuestras iglesias se trata de esconder el mensaje distintivo de la iglesia. Dice: no hablemos de lo conflictivo, no hablemos de lo que pueda causar enemistades, hablemos nada más de Cristo, de la cruz de Cristo. Y después, cuando entren a la iglesia, entonces les enseñamos. Lo que pasa es que nunca se les enseña. Y ustedes lo saben. Yo no estoy diciendo esto para ganar enemigos en San Sebastián o en Mayagüez, pero es la verdad. La hermana White dice que muchas iglesias están tan ansiosas de alcanzar un aumento en número que no presentan un testimonio claro y directo en contra de prácticas y hábitos pecaminosos. La gente debe entender lo que es seguir a Cristo y renunciar a su vida de pecado antes de ser bautizados. No sea que introduzcamos en la iglesia una multitud mixta que llega a ser un problema como lo fue para el pueblo de Israel. Ahora escuchen lo que dice Elena G. de White sobre el sábado. Que cada familia adventista del séptimo día honre a Dios por una obediencia estricta a la ley. Algunos dicen: qué legalista, y si obedecer estrictamente la ley. Escuchen bien, Elena G. de White no le está hablando aquí a los inconversos, sino que le está hablando a gente que profesa estar convertida. Elena G. de White no está hablando aquí de cómo salvarse.
Está hablando a los adventistas del séptimo día que supuestamente han sido salvos. ¿Me explico o no me explico? Ella lo que está hablando es cómo una persona salva debe vivir. Está hablando de la santificación. No dice que guardar el sábado nos justifica. Dice que cuando una persona ha sido justificada, su forma de guardar el sábado cambiará. Sigue diciendo la sierva de Dios. Se les debe enseñar a los hijos a respetar el sábado. En el día de la preparación, la ropa debe plancharse, los zapatos deben pulirse y el baño debe tomarse. ¿Cuándo? Antes de comenzar el sábado. Luego, dice ella, en torno del altar familiar, todos deben reunirse para darle la bienvenida al día santo de Dios, así como si esperaran ansiosamente la llegada de un querido amigo. Quiero contarles una experiencia. Cuando yo vivía en Colombia, fui alumno allá y fui también profesor en el mismo colegio. Allá se tiene una práctica que se conoce como la cortina. Los que formalizan su relación como novios, cada 2 semanas, pueden pasar 2 horas juntos, en ese tiempo por lo menos detrás de una cortina, en la casa del preceptor o la preceptora. Imagínense eso. Todo el resto del tiempo, el plantel, un lado del plantel era masculino y el otro lado del plantel era femenino. Algunos de ustedes recordarán esos días. Yo veo a algunos diciendo, yo recuerdo esos días. Se sentaban los varones en un lado del auditorio y las damas en el otro lado del auditorio. Así que una vez cada 2 semanas era maravilloso uno poder pasar 2 horas con la novia. Yo no solamente participé de la cortina, sino que también tuve alumnos que vinieron a mi casa para la cortina. ¿Y saben algo interesante? Los novios siempre llegaban temprano a la cortina. Siempre llegaban a veces 15, 20 minutos antes de la hora de empezar, para ver si podían agarrar un poquito de tiempo extra. Y cuando la cortina se estaba terminando, se hacían los locos. No sé si conocen esa expresión. Se hacían los desentendidos. Y seguían allí en la cortina, esperando que yo viniera, o que viniera el profesor y dijera, mira, se acabó la cortina. Y aún así arrastraban los pies y no se querían ir, porque querían extender la cortina. Yo pregunto, ¿por qué razón llegaban temprano a la cortina y por qué razón no querían que la cortina se terminara? ¿Por qué qué? Porque se amaban. Mis hermanos y hermanas, el sábado es la cortina semanal con Jesús. Y si amamos a Jesús, vamos a querer llegar ¿cómo? Vamos a cuidar los bordes del sábado, porque decimos, si estoy listo media hora antes, de pronto Jesús se viene media hora antes. Y al final del sábado, no vamos a estar bajando el sol a sombrerazos. No vamos a estar diciendo, ¡ay, cuándo terminará este sábado para poder tener el social de sábado noche! No, vamos a querer extender el borde de la terminación del sábado, porque amamos tanto a Jesús que no queremos que Él se vaya. Y queremos que Él llegue temprano, porque son 24 horas completas con el Señor Jesús. Por eso la hermana White dice, pule los zapatos, lava la ropa, plancha la ropa, ten toda la comida lista. No estés haciendo esto a última hora, robando tiempo de tu relación con Jesús. Ten todo eso listo para que cuando llegue la hora de la cortina puedan pasar todas las 24 horas juntos, tú y Jesús. ¿Tiene razón Elena G. de White en mencionar eso? ¿Dónde dice la Biblia pule los zapatos antes del sábado? ¿Dónde dice la Biblia plancha la ropa antes del sábado? ¿Dónde dice la Biblia estos detalles que menciona el Espíritu de Profecía? No lo menciona específicamente, pero Elena G. de White está ampliando ¿un qué? Está ampliando un principio de la palabra de Dios.
Mis hermanos y hermanas, Dios ha dado un regalo precioso a la iglesia adventista en el espíritu profecía. Hoy en día, en muchas iglesias ni siquiera se quiere mencionar el nombre del linaje de White o el espíritu profecía. Yo sé por experiencia personal. Cuando yo llegué a la iglesia que estoy pastoreando, que dicho sea es una iglesia de habla inglesa, una iglesia que tiene casi 1,200 miembros, pero es una iglesia adventista, de verdad. Cuando yo llegué allí, había cierto elemento en la iglesia, un grupo influyente, que casi lo primero que me dicen es: pastor, nosotros no queremos que usted mencione el nombre de Elena G. de White desde el púlpito. Le dije, pues, siento mucho, pero lo van a escuchar bastante. Y queremos que usted tenga un servicio de canto con keyboard y con tambores entre la escuela sabática y el culto divino. Le dije, mientras yo esté aquí, no va a pasar. Y no predique sobre el asunto de las joyas y eso. Le dije, cualquier persona que vaya a ser líder en la iglesia tiene que vestirse como eso. No va a haber líderes en la iglesia con joyas. Y otra cosa que querían era ordenar mujeres como ancianas. Y no me voy a meter en ese territorio. Pero les dije, mientras yo esté aquí, no vamos a ordenar ancianas. Porque todas las listas en la Biblia de oficiales dice que deben ser maridos de una mujer. El hombre es el líder espiritual en la casa y también en la iglesia, según el espíritu profético. Y gracias a Dios llevo casi 10 años en esa iglesia. En febrero cumplo 10 años. Y qué lindo es toda esa gente que no quería usar el espíritu profético, que quería toda esa música contemporánea. Todos se fueron a otra iglesia ahí en la ciudad que le gustan todas esas cosas. Pero ¿saben lo que ha sucedido recientemente? Poco a poco se han estado viniendo de esa iglesia gente que pertenece a esa iglesia, a la iglesia nuestra. Inclusive una hermana hace 2 semanas, después del sermón el sábado, me dijo, pastor, yo asisto a esta iglesia, que no voy a mencionar su nombre, dice, porque me gusta el entusiasmo y el ánimo y la alegría que hay ahí en la iglesia. Dice, pero hay un problema, y es que allí no se predica la verdad. Y dice, a mí lo que me interesa ahora es prepararme para el cielo. Así que, pastor, por favor, pida mi feligresía de esa iglesia para transferirme a su iglesia. Y efectivamente lo hicimos, y dentro de 1 o 2 semanas nos vamos a aceptar como miembros de la iglesia. Alguna persona podrá pensar, el pastor Bohr es fanático. El pastor Bohr no es fanático. El pastor Bohr es adventista del 7º día. El pastor Bohr cree que estamos viviendo en los últimos días y que nosotros tenemos un mensaje distintivo y tenemos un estilo de vida distintivo y debemos distinguirnos del mundo, que la gente no pueda sino darse cuenta que somos adventistas del 7º día. Antes de terminar, quiero entrar en un terreno peligroso y para esto voy a pedir que vengan mis guardaespaldas para acá. Allá viene guardaespaldas. Algunas personas dicen esto: la Biblia permite comer ciertas clases de carne limpia. Escuchen bien lo que les voy a decir, porque he escuchado inclusive líderes de las iglesias que han usado ese argumento. Dicen, la Biblia permite comer, por ejemplo, carne de pollo y carne de res y oveja y peces que tienen escamas y aletas. Y luego dicen, pero fíjense que Elena G. de White dice que ni siquiera los animales limpios los puede comer uno. Entonces, Elena G. de White lo que está haciendo es contradiciendo la Biblia. Lo que Dios permite en la Biblia, Elena White dice que no. Es una contradicción a la Biblia. Yo quiero mostrarles que no es una contradicción.
cuando lo pensamos con cuidado. En la ciudad de Caracas, donde yo viví muchos años, hay un río que pasa por el centro de la ciudad que se llama el río Guaire. Es la cloaca de Caracas, o por lo menos en esa época era. Uno se acerca a ese río y hiede. A lo largo del río hay avisos que dicen: no bañarse, no usar el agua, peligro. Es decir, el gobierno no permite que la gente ni se acerque allí, ni pensamiento de bañarse ni usar el agua, porque está sucia, inmunda. Pero ¿saben algo interesante? Yo he visto fotos de Caracas de hace 100 años, a donde la gente los domingos se iba a bañar al río Guaire. La gente usaba el agua del río para cocinar y para tomar. Yo pregunto, ¿por qué razón el gobierno ahora prohíbe usar el agua del río mientras que hace 100 años lo permitía? Porque han cambiado, ¿qué cosa? Las circunstancias. Para el gobierno decir, como nosotros permitimos hace 100 años tomar el agua, lo vamos a permitir ahora también, sería irresponsable. De la misma manera, las carnes que Dios permitía al pueblo de Israel comer en el desierto, donde, dicho sea de paso, no había productos de agricultura cuando eran peregrinos en el desierto. Esas carnes que debían, dicho sea de paso, ser sin sangre y sin grasa, que la mayoría de los que comen carne en la iglesia adventista violan eso, porque la comen con la grasa y la comen con la sangre, porque la carne está roja muchas veces, la sangre está ahí. Pero Dios permitió que ellos comieran esos animales en esa época. Pero escuchen bien, las circunstancias han cambiado. El mundo animal hoy está enfermo. El mundo animal está podrido. Le inyectan a los animales hormonas. Le inyectan a las gallinas hormonas para que produzcan huevos más rápido. Los animales están llenos de diferentes enfermedades. El mundo animal está enfermo. ¿Ustedes creen que Dios debe decir en estos últimos días, como yo dije que se podía comer allá, se la pueden comer ahora también? No, porque sería irresponsable para Dios hacer eso. Porque las circunstancias las circunstancias han cambiado, y el cambio de circunstancias exige que Dios cambie su consejo sin contradecirse, porque Dios lo hace para nuestro bien, en aquel tiempo para bien de Israel, y en este tiempo el bien para nosotros. Dice la sierva del Señor en el Ministerio de Curación, página 241, la carne no fue nunca el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente toma carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. ¿Debemos agradecerle a Dios el regalo del Espíritu de profecía? Claro que sí. Fue dado no para restringir nuestra libertad o hacernos miserables, sino los principios que Dios da son para nuestro gozo, para nuestra felicidad, para que haciendo todo esto, nuestro amor para con Dios crezca, y para que nuestra relación con nuestros prójimos, nuestra relación de amor también sea cada vez más profunda con nuestros semejantes. Y de esta manera, finalmente estar listos para entrar a la patria celestial. Dios llamó a Ellen G. White para preparar a un pueblo
para la Canaán celestial, como Dios llamó a Juan el Bautista para preparar el camino para la primera venida de Jesús. Mis hermanos y hermanas, aprendamos a apreciar este regalo precioso que Dios ha dado a la iglesia. Levantémoslo en alto, leámoslo con oración, implementemos los principios en nuestra vida. Muchas veces los libros del Espíritu Poesía están sobre los estantes reuniendo polvo. Yo recuerdo una vez que fui a la casa de un anciano de una iglesia en Colombia. Me invitaron a comer, era por allá en el campo, y el hermano me llevó a su biblioteca y me dice: mire, pastor, tengo todos los libros de Elena G. de White. Y me mostró toda una hilera de libros rojos. El problema es que todos todavía tenían el papel celofán. Y lo miré y le dije: pero hermano, todavía los libros tienen el papel celofán. Me dice: ay, es que yo no le quito el celofán, porque si le quito el celofán se me dañan. Yo le dije: hermano, no importa que se dañen, que se desbaraten. Léalos, compártalos con la iglesia, vívalos, que su iglesia será mejor como resultado. Oremos. Padre, te damos gracias por el don del espíritu de profecía. Padre, perdónanos por haber echado a un lado ese don. Perdónanos por nuestra desobediencia. Perdónanos por nuestra negligencia. Y Padre, te ruego que a partir de esta noche tú hables a cada corazón para que podamos sacar estos libros, cada día leerlos e implementar tus principios en nuestra vida. Te doy gracias por habernos acompañado y gracias por escuchar mi oración. Pues te lo pido en el nombre de Jesús.